Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Les doy la bienvenida a esta nueva emisión. Hoy es lunes 20 de abril del año 2020. Sean bienvenidos, bienvenidas. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a iniciar este programa con una leyenda clásica que se le conoce como el ladrón del cementerio. Hace muchísimo tiempo, allá en la época de la colonia, había una ancianita de rancia estirpe, descendiente de uno de los primeros conquistadores, que vivía sola en una gran casona, que por el descuido de muchos años y la indiferencia de la anciana dueña, sin duda, había vivido épocas mejores. La vieja casona parecía que se iba a caer de un momento a otro. La ancianita, que no tenía ningún ser querido que la cuidara, murió sola, triste y abandonada, y en su última voluntad, pidió que se le enterrara con algunas de sus joyas y pertenencias, donando lo demás a los pobres, ya que no tenía a nadie que se las heredara. Así se cumplió a la señora su última voluntad, y fue enterrada con algunas de sus cosas personales de gran valor. Pasaron algunos años de ese nuevo siglo XVII, y unos cuidadores que eran compadres poco escrupulosos y de reciente ingreso en el cementerio de Tlatelolco, por pláticas baladíes y con enterradores ya viejos, se enteraron de la vieja historia del tesoro con el que la señora había sido enterrada. Así que una obscura noche de invierno, decidieron sacar las cosas de valor que tuviera ahí dentro. Así pues, bajo los humos del alcohol, cobijados por la medianoche, ambos comenzaron a profanar la tumba de la cual sacaron las joyas que pudieron. Pero a uno de los hombres le llamó la atención un anillo que el cadáver llevaba en uno de los dedos. Al tratar de quitárselo, no podía, puesto que el anillo se había atorado. Al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo de un certero golpe. Entre risas y burlas, se retiraron para repartirse el producto de su rapiña y continuar sus francachelas en las tabernas y tugurios de mala muerte, en donde organizaban verdaderas orgías, con barraganas de pocos escrúpulos y muy dudosa reputación. Pasó el tiempo, y un día en que empezaba a caer la noche, y ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus muertos. Muy quitados de la pena, se le acercaron y le pidieron que saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita. La señora no le hizo caso y siguió arrodillada. Ambos bellacos se molestaron y la sujetaron de los brazos para sacarla. Fue en ese momento cuando uno de ellos se dio cuenta que a la mano de la señora le faltaba un dedo, y le preguntó qué le había pasado, y le contestó que un truhán se lo había cortado para robarle un anillo. Pero al comenzar a hablar, el velo que llevaba puesto se le cayó dejando ver su rostro, el cual era de una horrible calavera descarnada. En ese momento se percataron de que estaban a los pies de la tumba que días antes habían saqueado. La horrible calavera volteó su rostro hacia el hombre que le había arrancado el dedo para robar el anillo que llevaba, y con voz lastimera y cavernosa le pidió que le devolviera su dedo con el anillo robado. Los dos bergantes acobardados salieron corriendo con todas sus fuerzas hasta llegar a sus casas situadas cerca del mismo cementerio, donde se encerraron a piedra y lodo. El enterrador que había hurtado el anillo se embruteció con botellas de vino y finalmente se durmió. Pero no bien había conciliado el sueño, cuando entre su inconsciencia escuchó extraños ruidos que se acercaban poco a poco hasta su lecho, y sintió helarse la sangre cuando a la pálida luz de la luna llena que se filtraba por el balcón, descubrió estupefacto al pie de su cama el horrible espectro de la anciana mujer que le exigía más que pedir, le entregara su dedo y anillo. El desgraciado enterrador ladrón trató de huir, pero por más que lo intentaba, el espectro de la muerta no le dejaba ir. Finalmente ésta comenzó a desaparecer, pero el desgraciado y vulgar ladrón murió de un infarto, quedando grabado en su rostro una horrible mueca de espanto y terror indescriptible. Al día siguiente, con las primeras luces del alba,
encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora. Ella lo arrastró hasta el cementerio. Su compañero y compadre quedó loco de remate al descubrir que la mano derecha de su amigo estaba sin un dedo y la cara con una expresión de terror, además del cabello blanco por el miedo que experimentó. Bien amigos, acabamos de escuchar la leyenda del ladrón en el cementerio. Esta leyenda nos invita a la reflexión, porque algunas personas cuando van a fallecer, cuando ya saben que les queda poco tiempo de vida, le piden a sus familiares que por favor los entierren con algún objeto de su preferencia, ya sea un reloj, una billetera tal vez, anillos, alhajas, joyas. Pero no sabemos, no tenemos la certeza si efectivamente nuestro familiar va a ser enterrado con estos objetos, ya que en algunos cementerios no faltan aquellas personas sin escrúpulos que se dedican a robarle a los difuntos en su última morada. Por eso piénsalo bien qué vas a hacer con tus objetos de valor, con esas cosas que aprecias, que podría ser un reloj, un anillo, una muñeca, una alhaja importante, no lo sé, piénsalo bien. Y decide antes de que te pase lo mismo que a esta señora en la leyenda, que al final logró cobrar venganza. Vamos a escuchar a continuación la leyenda del tecolote. La leyenda del tecolote. Los reportes de brujas son muy populares en México, más que en otros países de América Latina. En el Cerro del Meco, en Guanajuato, se reunían las mujeres hechiceras para hacer sus rituales, lo que se conoce como aquelarre. Esto sucedía alrededor de la medianoche, cuando la gente de buenas costumbres ya descansa placenteramente en sus hogares. Algunos trasnochadores aseguraban ver bolas de fuego que se dirigían al Cerro de San Miguel, donde se encuentra el monumento del Pípila. Ahí aterrizaban y se apagaban. Horas más tarde se les veía de nuevo sobrevolando el cerro para volar hacia diferentes puntos del pueblo. Una de esas bolas de fuego, una de esas brujas, era Inés, la protagonista de esta macabra leyenda. Inés trabajaba como cocinera en un comedero, lo que hoy se le conoce como fonda. Tenía buen sazón y era asediada por algunos clientes, pues además de su belleza sabían que no tenía marido y vivía sola, creyendo que sería fácil cortejarla, pero ella rechazaba a todos aquellos que le hablaban de amor. Hasta que un día llegó al negocio un joven arriero que le resultó muy atractivo. Su nombre era Juan, hombre joven, de piel bronceada, ojos de color. Inés se sintió atraída por Juan, y su trato con él fue diferente. Juan se dio cuenta que tenía una oportunidad con esta bella mujer, y comenzó a enamorarla, lo cual no le resultó difícil. A los pocos días, iniciaron su noviazgo. Transcurrieron varios días. Juan la frecuentaba en su casa, pero ella no le permitía que se quedara a dormir con ella, lo cual comenzó a incomodarle a Juan, pues no entendía el porqué. Lo que ocurría por las noches en la casa de Inés era secreto, y por tal motivo no quería que su novio supiera la verdad, los rituales que ella hacía en su casa al caer la noche. Pero Inés no era la única que tenía secretos, pues Juan no era el novio fiel que ella creía. El arriero había puesto sus ojos en una mujer de buena familia, con la cual contraería nupcias, pues a éste le convenía, ya que el padre de la chica tenía la encomienda de llevar el impuesto llamado Quinto Real a la Ciudad de México. Juan al casarse dejó de frecuentar a Inés, lo cual le resultó muy sospechoso a ella, y comenzó a investigar la razón por la cual su novio había desaparecido. No tardó en descubrir la verdad, lo cual hirió sus sentimientos. Así es, a pesar de que ella era una bruja, tenía los sentimientos de cualquier mujer enamorada. Al saber que su amado se había casado con otra mujer, ella rápidamente ideó un plan para cobrar venganza, pues esto no podía quedar así. Una mañana ella salió muy temprano de su casa, se dirigió al pueblo donde ahora vivía Juan, y no descansó hasta encontrarlo. Juan se sorprendió mucho al verla, pues nunca se imaginó que la volvería a ver. Inés fingió no saber que él se había casado, y Juan, cobardemente, no le dijo nada. Inés le dijo que desconocía la razón por la cual él se había marchado, pero que regresara con ella.
Juan lo meditó un poco y, como en verdad le gustaba a Inés, aceptó, creyendo que se saldría con la suya. El arriero le prometió que regresaría con ella al día siguiente, pues en 2 días más tenía que viajar a la Ciudad de México. A la mañana siguiente, Juan regresó con Inés, la cual se mostró muy cariñosa con él sin querer levantar sospechas, pues ya había ideado un plan, el cual consistía en darle de beber una pócima, lo cual no le resultó difícil, pues este ingenuo don Juan no se imaginó que estuviera en peligro. Cuando la tomó, el muchacho comenzó a sentirse mareado. Después sintió mucho sueño hasta que perdió el conocimiento. En el pueblo, ni en otro lugar, se le volvió a ver a Juan, pues de acuerdo a la leyenda, Inés lo convirtió en un tecolote, al cual mostraba dentro de una jaula colgada en el comedero donde ella trabajaba, y con el tiempo se convirtió en su única dueña. Inés no se volvió a enamorar y permaneció sola por el resto de sus días. Murió alrededor de los 80 años y hasta el último día de su vida estuvo acompañada de esa ave que a muchos incomodaba. Pues de acuerdo a la creencia de los indios, cuando el tecolote cantaba, un indio moría, y así pasaba. El lugar donde estaba este comedero con el paso del tiempo fue nombrado la calle del Tecolote, y por este sitio fue donde pasó el cura Miguel Hidalgo acompañado del ejército insurgente. Nuevamente las leyendas nos hacen la advertencia de que debemos llevar una vida recta, una vida sincera, una vida franca con tu pareja, de lo contrario, podrás recibir un castigo ejemplar como este hombre que fue transformado en un tecolote por jugar con los sentimientos de una mujer. A continuación escucharemos una leyenda de Guanajuato. Se le conoce como el difunto que pagó una deuda. Romana era la partera del pueblo. Ella, a pesar de no haber estudiado enfermería, sabía cómo atender a las mujeres que estaban a punto de dar a luz. Desde jovencita comenzó con esa noble labor. En ocasiones solicitaban sus servicios durante frías madrugadas, y ella acudía con gusto, pues cobraba bien por su labor. Una noche llegó a su puerta un minero de nombre Raúl. Su joven esposa le pidió que fuera por Romana porque sentía que ya había llegado el momento. Romana vio que el minero lucía preocupado, pues era primerizo y temía por la salud de su esposa e hijo. «No te preocupes, todo saldrá bien, vamos para allá», le dijo ella. Caminaron varias calles, iluminándose solo con una lámpara de petróleo, y llegaron a una casa humilde. En cuanto Romanita entró, le ordenó a Raúl que pusiera a calentar agua. El hombre corrió a la cocina. Tras varios minutos de labor, la esposa del minero dio a luz a una hermosa niña. Raúl, al ver que su mujer e hija estaban bien, comenzó a gritar de felicidad. Román, al ver que la niña estaba bien, le dijo al minero que debía retirarse, que por favor le pagara sus servicios y que la acompañara de regreso a su casa. El minero le dijo que sí, que le dijera cuánto le debía. Romana le pidió 50 pesos, que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, era mucho dinero. Raúl se sorprendió al escuchar cuánto le pedía, pero con gusto aceptó pagarle el dinero, solo que había un pequeño problema: no tenía la cantidad completa. Además, no podía quedarse sin nada de dinero, porque debía comprar algunas cosas para su mujer e hija. Romana entendió la situación y le dijo que no había problema, que le pagara cuando tuviera dinero. El minero le dio en ese momento 25 pesos, dinero que Romana no quería aceptar, pues estaba consciente que en ese momento le hacían falta a Raúl. El minero le insistió hasta que ella aceptó recibirlo. «Le doy mi palabra que en cuanto cobre le pagaré los otros 25 pesos restantes». Romana sabía que Raúl saldaría su deuda. Por desgracia, a la semana de que Raúl se había convertido en padre por primera vez,
ocurrió una desgracia en el pueblo. La mina donde él trabajaba sufrió un derrumbe, sepultando a varios de los trabajadores, entre ellos a Raúl. Román, al escuchar la noticia de que el joven minero había muerto, sintió una pena muy grande, y no por los 25 pesos que no le habían pagado, sino porque había dejado desamparada a su mujer con su hija. Los cuerpos aún no les daban cristiana sepultura, ya que la labor de rescatar se les había complicado. Esa misma noche ocurrió algo que Romana jamás iba a olvidar. Eran alrededor de la medianoche. Ella se disponía a dormir. Cerró muy bien la puerta y justo cuando le dio la espalda para dirigirse a su alcoba, escuchó que tocaron 3 veces en ella. Los golpes sonaron de una forma distinta, pues hicieron que por un momento se le erizara los vellos de la piel. Romana no supo por qué tuvo esa sensación en su cuerpo. Aún así retrocedió unos pasos para preguntar quién era el que tocaba a su puerta, pero antes de que abriera los labios, escuchó claramente: «Abra, por favor». La voz le pareció familiar. Sin preguntar más abrió su puerta. «Vengo a pagarle los 25 pesos de mi deuda». En cuanto Romanita vio de quién se trataba, se desmayó. A la mañana siguiente, Romana, al despertar, observó que en una mesa que tenía a un lado estaban los 25 pesos que el joven minero le había dejado, los cuales usó para oficiarle una misa en la memoria del difunto y para ayudar a su viuda y a su pequeña hija. Historias increíbles, leyendas impactantes que te presentamos en este programa, que yo espero que te esté gustando. Déjame tus comentarios, dime qué te gustaría escuchar en este programa de John Misterio. Ojalá que estemos haciendo un buen trabajo para entretenerte. Vamos a terminar esta emisión reviviendo, escuchando de nuevo esta historia, una llamada telefónica que hicieron al programa narrándonos una historia de fantasmas. Algo que me pasa a mí, pues no seguido, pero sí de vez en cuando. ¿Qué es lo que te pasa? Me pasó esta experiencia cuando tenía 20 años, ahorita tengo 65. Yo siempre he vendido productos. En esa ocasión no me los llevaron a la casa. Ajá. Voy a recogerlos a la persona que me los llevaba. Recojo mis productos y me regreso. Ajá. Entonces, en el lapso de que venía caminando hacia la casa, eran como unas 15 cuadras que tenía que caminar, me sale una persona, pues no con muy buenas intenciones, tratando de subirme a una camioneta. Ajá. Entonces, pues yo ya me dio cierto temor. Cada cuadra me salía, daba la vuelta a la manzana y me salía. Ajá. Cerca de ahí estaba la Cruz Roja. Llego a la Cruz Roja y me encuentro una señora, chaparrita, como de unos 80 años, que me dice que está perdida. Sí. Entonces le digo, ¿sí sabes dónde es su casa? Sí. Me pregunta por el nombre de una calle y era exactamente en la calle en la que yo iba. Ajá. Y le digo yo, sí, pues esta es la calle. Si quiere yo la llevo a su casa. Me dice dónde vive y la acerco. Y me dice que sí. Me toma el brazo. Sentí su mano muy tibia. Ajá. Llego cruzo la calle y me dice, mira, aquí es, en una casa que estaba exactamente en esa esquina. Ajá. Nada más que en esa casa yo no había visto a nadie de esas características. Una señora güera de ojos verdes, chaparrita de 80 años, pues no, eran 3 hermanas solteras ya mayores. Entonces la dejo y me voy a la casa. Para eso el fulano me ve que voy con la señora y se va y se desaparece. Ya no volvió a molestarme. Sigo caminando, llego a mi casa, le platico a mi mamá lo que me había pasado y me dice cómo era la persona y ya se la describo y todo.
que mañana vamos y le decimos, le damos las gracias porque te ayudó de esta manera. Bueno, nos fuimos a la casa de la señora al día siguiente. Llega mi mamá y toca, y sale una de las señoritas y le pregunta a mamá qué se le ofrece. Dice, no, pues es que vengo a buscar a una persona, dice, que vive aquí, que ayudó anoche a mi hija. Mi mamá le escribe a la persona y le dice que ahí jamás ha vivido una persona con esas características. Sí. Entonces, pues nos regresamos a la casa, un poco intrigadas. Sí. Entonces me dice mi mamá, vuélveme a describir a la persona. Le escribo a la persona y me dice, ¿sabes quién era? Tu bisabuela. ¿Cómo? Dijo, tu bisabuela que vino a rescatarte de esa persona que te estaba molestando. Ajá. No me digas. ¿Cómo ves el relato? No, pues impactante, bueno, pues es una historia bonita, ¿no? Porque... ¿Qué te pareció esta historia, querido amigo, querida amiga? La bisabuela había regresado del más allá para proteger a esta persona que evidentemente estaba en peligro. Pues bien, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Ya sabes que hoy por la noche nos espera un programa, ya sea grabado o completamente en vivo. Lo importante es que todos los días hay un programa nuevo. Espero que me acompañes más tarde y también deseo que tengas un excelente día.